El retiro de la demanda es una figura que puede presentarse cuando el demandante, por ejemplo, considera que no tiene los elementos suficientes para seguir adelante con el proceso, quizá por falta de material probatorio o porque de pronto llegó a un acuerdo privado con su demandado y pues por esta razón ya se hace completamente inútil seguir poniendo en funcionamiento el aparato jurisdiccional. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta una cosa. Como el haber presentado la demanda puso en funcionamiento ese aparato jurisdiccional, el Código General del Proceso establece unas reglas que evitan de alguna manera que la presentación de la demanda o el ejercicio del derecho de acción se convierta en un ejercicio inútil por parte de los ciudadanos. Es decir, se evita, por ejemplo, que la persona presente una demanda simplemente para asustar a sus acreedores, para asustar a sus deudores o para presionar de manera indebida a otra persona, etc. Entonces, por eso el retiro de la demanda tiene unas condiciones muy especiales. En primer lugar, el retiro de la demanda puede hacerse siempre y cuando no se haya notificado a ninguno de los demandados. ¿Cuál es la lógica de esta disposición? En el momento en el que se hace la notificación a los demandados, a cualquiera de los demandados, quiere decir que ya se trabó la litis, es decir, de alguna manera ya se puso en forma el funcionamiento de todo el aparato jurisdiccional y ya arranca en forma el proceso. De esta manera, lo que le están diciendo al demandante es, usted, si ya logró hacer notificación, quiere decir que no puede retirar la demanda. ¿Qué sí puede hacer? Por eso citamos aquí el artículo 314. Acuda entonces a la figura del desistimiento. Sin embargo, cuando uno mira el desistimiento, pues obviamente tiene unas consecuencias distintas. Puede presentarse otra eventualidad, que en el proceso, en el momento en el que se va a retirar, no se ha notificado todavía al demandado, pero sí se practicaron medidas cautelares. Recuerden ustedes que las medidas cautelares yo las puedo solicitar en cualquier tipo de proceso con la presentación de la demanda y que la regla general y además la lógica indica se deben practicar, se deben ordenar y practicar antes de la notificación al demandado. ¿Por qué? Por una situación que habíamos mencionado en oportunidades anteriores. Porque si se le avisa a la persona que se le va a practicar una medida cautelar, de alguna manera se estaría poniendo en riesgo aquello que se quiere proteger con la medida. En este caso, si en el proceso ya se practicó alguna medida cautelar, hablemos de un embargo, un secuestro, una inscripción de la demanda, en el auto, primero que todo, se tiene que solicitar el retiro y el juez debe proferir un auto autorizando ese retiro. ¿Pero por qué se debe proferir el auto? Porque como ya habían medidas cautelares practicadas, el juez debe decidir si en este caso existe o no lugar al pago de perjuicios que se hayan presentado precisamente por la práctica de esas medidas. Pensemos en esto. Si la medida que se practicó fue, por ejemplo, embargar bienes, congelar cuentas, hacer una inscripción de la demanda, lo cual, si bien no congela el bien, pues por lo menos sí pone sobre aviso a todo el mundo que sobre ese bien existe un proceso, lo cual puede de alguna manera, no sé, por ejemplo, poner en riesgo su valor comercial o poner en riesgo la posibilidad que tenga el propietario de vender el bien, etcétera. Todas esas situaciones pueden generar algún tipo de perjuicio al demandado. Entonces, si el juez considera que la práctica de la medida generó algún tipo de perjuicio, en el auto debe pronunciarse sobre el particular. Obviamente, pensemos por ejemplo en el caso en el que el proceso terminó, se retiró la demanda porque demandante y demandado llegaron a un acuerdo antes de seguir adelante con el proceso.
En ese caso, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que en ese mismo acuerdo las partes hayan dicho que no se va a solicitar o que no va a ser necesario el reconocimiento de ningún perjuicio por cuanto ellos llegaron de común acuerdo a un arreglo sobre el particular. Esa es la primera situación. La otra situación que se puede presentar es lo contrario, que en efecto puede que el demandante no se haya notificado todavía de la demanda, pero el demandante sí sabe y sí se vio afectado por la práctica de la medida cautelar. En este caso, este es el típico caso en el que se puede generar un incidente. En el artículo 238, ustedes encontrarán regulado el trámite que se debe seguir para liquidar los perjuicios en relación con esa práctica de la medida cautelar. Insisto, si la persona ya ha sido notificada o pensemos, por ejemplo, que ya estamos en una etapa avanzada del proceso, el demandante no puede decir simplemente voy a retirar la demanda. ¿Por qué? Porque la figura que procede ahí es el desistimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un desistimiento y un retiro de la demanda? Que el desistimiento sí puede generar condena en costas a cargo del demandante. ¿Por qué? Porque puso en funcionamiento el aparato jurisdiccional, hizo incurrir en cierto desgaste a ese mismo aparato y obviamente hizo someter a gastos y pérdida de tiempo y todo lo demás a la parte demandada para finalmente terminar diciendo como la figurita, lo siento mucho, pero yo no quiero continuar. Esto, insisto, de alguna manera trata de darle seriedad a la medida cautelar y trata de darle seriedad al ejercicio del derecho de acción y trata de darle seriedad a la situación de la persona que presenta la demanda. Es decir, cuando se presenta una demanda, la idea es que se presente con la convicción de que el proceso en efecto va a continuar y que va a llegar a una solución por medio de sentencia. Si la persona se arrepiente durante el proceso, tendría que acudir a la figura del artículo 314, que es la figura del desistimiento. Ojo, desistimiento expreso, no el desistimiento tácito, que tiene una connotación diferente. La corrección, aclaración o reforma de la demanda por contraposición sí puede presentarse en cualquier momento del proceso hasta antes de que se fije la fecha para la audiencia inicial. Recuerden ustedes que en esa audiencia inicial es donde de alguna manera ya las partes se van a encontrar y le van a empezar a dar forma al debate procesal. Naturalmente, yo no puedo reformar la demanda cada vez que se me ocurra. Esta reforma solamente la puedo hacer una vez. ¿Y qué es lo que sucede con la reforma? La reforma de la demanda la puedo utilizar yo como demandante porque quiero incluir a alguien más como demandado, por ejemplo, recuerden el caso del que estuvimos hablando en algún momento. Yo tenía la posibilidad de demandar en un litisconsorcio facultativo por pasiva, creo que habíamos mencionado en algún momento, al conductor del vehículo, al propietario del vehículo y a la agencia arrendataria del vehículo, por ejemplo. Y resulta que yo presenté la demanda solamente contra el propietario, pero más adelante me doy cuenta de que vale la pena también incluir como demandado al conductor del vehículo y que vale la pena incluir como demandado a una agencia que tenía en ese momento en arrendamiento el vehículo. Ejemplo, en ese caso puedo acudir a la figura de la reforma. Puedo acudir a la figura de la reforma también cuando considero que tengo nuevas y mejores pruebas para incluir o cuando me doy cuenta de que dejé de lado alguna pretensión importante o algún hecho que tengo como probar y que va a ser importante también para que prosperen las pretensiones. En cualquier caso, la idea de la reforma es
que no se pueda sustituir, no se deba sustituir en su totalidad la demanda. Es decir, no puedo cambiar ni la totalidad de los hechos ni la totalidad de las pretensiones. Cuando se hace la reforma de la demanda, esa reforma también está sujeta al mismo control de legalidad que estuvo sujeto al que estuvo sujeto la demanda inicial que se presentó. Por eso es que se debe presentar en un solo escrito. Entre comillas, lo que voy a hacer es presentar una demanda mejorada. En el auto en donde el juez me admite esa reforma de la demanda, tiene que ordenar la notificación al demandado. Por obvias razones, ¿qué sucede? Como yo puedo reformar la demanda en cualquier momento, dice la norma, hasta antes de que se fije fecha para la audiencia inicial, pueden presentarse dos eventos. Si lo presento la reforma en un momento en donde el demandado no ha sido notificado todavía, pues no hay ningún problema. Simplemente el demandado se va a notificar de la demanda en su última versión. Pero puede pasar también que yo presente la reforma de la demanda cuando el demandado ya estaba notificado. Es más, el demandado ya había empezado a hacer su contestación, a plantear sus excepciones, etc. Entonces, por esta razón en el auto, el juez debe ordenar que se notifique al demandado. ¿Para qué? Para que se le corra traslado por la mitad del término que se le había dado para contestar la demanda inicial. Es decir, si estamos, por ejemplo, en un proceso declarativo en donde el demandado tiene 20 días para contestar la demanda y yo presento reforma, pues entonces el demandado va a tener, desde el momento en el que se le notifique por estado, va a tener 10 días adicionales para pronunciarse sobre esos nuevos hechos, sobre esas nuevas pretensiones. Naturalmente va a tener la oportunidad de preparar pruebas que refuten esas nuevas pruebas que yo incluí con la reforma, etcétera, etcétera. En ese evento, en ese último evento, porque dice la norma que al demandado se le notificará por estado, por obvias razones. Si el demandado ya está notificado, es decir, se le notificó personalmente o por aviso del auto admisorio de la demanda, quiere decir que ya estaba trabada la litis, por ende el demandado ya está enterado y ya se está moviendo dentro del proceso. Entonces, por esto no es necesario hacer incurrir al demandante en un desgaste adicional, obligándolo a hacer otro procedimiento de notificación. Simplemente al demandado que ya estaba notificado de la demanda inicial, este cambio, digámoslo así, se le notifica por estado. Por obvias razones, si yo incluyo demandados nuevos, pues a esos demandados nuevos sí los voy a tener que notificar personalmente con el procedimiento señalado en el Código General del Proceso, y si nos acuden a notificarse personalmente, los debo notificar por aviso, etc. Otra situación puede ocurrir con la corrección y la aclaración de la demanda. Esa corrección y aclaración también se puede presentar en cualquier momento, desde que sea antes de que se señale la fecha para la audiencia inicial. ¿Y a qué hace referencia? Pues simplemente cuando yo considero que es necesario corregir alguna cifra porque se hizo mal una suma, se hizo mal una multiplicación, en algunas ocasiones se coloca mal un apellido, se colocan mal los linderos de un bien, se considera que es preciso hacer un poco más extensa la descripción del bien que va a ser objeto del proceso, o simplemente como demandante me doy cuenta de que la forma en la que redacté los hechos puede resultar confusa para el juez, y en esos casos lo que hago simplemente es un escrito de aclaración, que obviamente también debe ser objeto de notificación con las mismas precisiones de las que habíamos hablado al principio. Insisto, puede ser aclaración o corrección, que es simplemente como para errores de forma, o la reforma siempre y cuando
siempre y cuando no esté yo cambiando totalmente el sentido de mi demanda. ¿Por qué? Porque eso pues de alguna manera desconocería y pondría en grave riesgo el derecho de contradicción de mi demandado.